Iniciaremos con nuestro panel número 1, titulado Ciberseguridad y Estabilidad del Sistema Financiero, Perspectiva de la Banca Múltiple. Estará moderado por el señor Chris Resek, experto senior de McKinsey & Company en Estados Unidos. Los panelistas son el señor Charles Blauner, responsable global de seguridad de la información de Citi en Estados Unidos. Juan Francisco Loza, responsable global de arquitectura de seguridad de BBVA España. José Antonio Castro González, director global de Gobierno, Riesgo Tecnológico y Cibercumplimiento de Grupo Santander de España. Ricardo Morales González, director ejecutivo de Seguridad de la Información de Banorte en México. Y el señor Nicolás Mautner, responsable para Latinoamérica de Riesgo y Seguridad de la Información de HSBC en México. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por su participación. Mr. Resnick, please, the word is yours. Thank you for coming to the event. Muchísimas gracias por venir al evento y gracias por invitarme. Creo que la visión de la ciberseguridad es nos asusta mucho, ¿no? Los valores destruidos que se roban, amenazas, etcétera. Así que el día de hoy quiero, darles unas fotografías o unas imágenes mucho más reconfortantes. Son tiempos emocionantes para los servicios, para la transformación de tecnología, ¿no? Con el cómputo en la nube, ¿no? Con recursos escalables, flexibles a nuestra disposición, con dispositivos móviles, tabletas que nos dan acceso en todos lados a todo, y con el Internet de las cosas que está con la inteligencia y la conectividad en todos los dispositivos, en los diferentes planos comerciales. Es maravilloso. Estamos en formas diferentes de hacer negocios y de tener ciudadanos y usuarios con mayor grado que antes, en grados que antes era imposible. Son tiempos muy emocionantes. Sin embargo, las fallas en estos avances tecnológicos, por supuesto, la ciberseguridad, o si ustedes quieren llamarlos, con las super amenazas y la forma en que los hackers están entrando, cómo son más osados y entran irrumpidamente en nuestras redes, está exponencialmente creciendo. Ahora ahí están muchas cosas ahí disponibles por compras con diferentes divisas, etcétera. Así que nuestros procesos de crecimiento y los datos nos dan más valores y nos ponen en juego para actores maliciosos, aun que tengamos todo encriptado. Hay alianzas y tenemos áreas que tenemos que defender y están en la superficie. Hay cibertalento mundial con los millennials y con profesionales, pero necesitamos cubrir ahora las necesidades actuales y del futuro. Pero tenemos que ver al final del túnel. Hay cosas que podemos hacer y hay otras cosas que ya han sido hechas. Vamos a mencionar un par de ellas. Mientras los métodos ágiles y de cómputo en red nos dan retos buenos, también nos dan nuevas oportunidades para la integración de seguridad en los ambientes de TI, y también podemos reconocer que, aunque no podemos proteger todo, necesitamos identificar los activos más importantes y enfocar nuestro enfoque en ello. Las organizaciones cada vez están siendo más maduras en administrar qué viene después, qué hay que hacer después de un evento para poder llegar a clientes de negocios y cubrirlos. Mientras más ciudadanos, empleados, y están viendo que pueden ser víctimas potenciales y también están en las líneas de frente de poder ofrecer soluciones. Los actores públicos también están incrementando su colaboración de compartir principios, ¿no? Como lo vimos hoy en día, como compartir la información para crear más coordinación y actuar en una defensa conjunta. Hay que ver los análisis de Big Data y lo que nos puede proveer la inteligencia artificial para poder ser más rápidos en las respuestas y escalar a las máquinas. Muchísimas gracias por estar aquí y por ser parte de esta lucha. Con ello, déjenme ahora darle la bienvenida a los panelistas y empezar con la discusión. Gracias. So Charles. Oh, yes, microphone.
So Charles, looking at Entonces, Charles, viendo las oportunidades, ¿no?, para colaboración de peer-to-peer, de colega a colega y la colaboración de los diferentes sectores público y privado, ¿qué es lo que ha sido efectivo alrededor del mundo? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación para este evento. Si empezamos con los principios básicos, en Citibank nosotros nos describimos a nosotros como una capa de inteligencia. Perdón, mi teléfono funciona. Como una capa de organizaciones de seguridad. Nosotros decimos, podemos defendernos si nosotros estudiamos a los adversarios, entender quiénes son, cómo funcionan, cómo se organizan. También significa aprender de la organización y aprender del desafortunio de otros. Y esto solo puede pasar si nosotros podemos compartir información en las diferentes organizaciones. En el 2001, en los Estados Unidos, nosotros creamos servicios financieros y el centro de análisis que se llama ISAC. Hoy más de 4,000 bancos están participando en los Estados Unidos. ISAC, como lo llamamos, se expande globalmente y Citi ha sido un líder y ha propuesto formas creativas para hacer repartir información, por decir así, en todo el mundo, utilizando diferentes softwares. Si ustedes pueden aprender de ello, ustedes pueden hacer la vida más difícil a los adversarios, porque el criminal tiene un sentido muy importante y se enfoca en el retorno de inversión. Una y otra vez va a usar los mismos ataques si él tiene buen retorno de inversión. Si nosotros compartimos información entre bancos, gobiernos. ¿El micrófono más cerca? Ok. I will not start. No voy a empezar desde el principio. Disculpen, pero si nosotros podemos hacer un mejor trabajo en compartir información entre bancos y gobierno y entre las diferentes industrias, nosotros entonces podemos tomar las armas cibernéticas para atacar a los malos y hacer algo que únicamente lo pueden hacer una sola vez. Y esto cambia dramáticamente sus modelos económicos y mejora muchísimo nuestra habilidad de defendernos. Muchísimas gracias, Charles. Bueno, Juan Francisco Loza, con su experiencia, ¿cuál sería las transformaciones de ciberseguridad en los servicios financieros? Bueno. Agradecer la invitación a participar en este foro. Y sí, Charles, hablando de la transformación digital, en la que la visión de BBVA es que va a cambiar la manera de hacer banca de manera sustancial en los próximos años, creemos que eso es algo que está aquí para quedarse y, por lo tanto, tenemos que entender todos los riesgos digitales que giran en torno a esto, ¿no? En BBVA estamos acuñando el término de confianza digital, porque no nos engañemos, al final la banca, el sector financiero, es una cuestión de confianza. Cuanto más transformemos nuestras relaciones con los clientes y las digitalicemos, más tendremos que avanzar en los procesos de generar esa necesaria confianza digital para que todos los actores del sector financiero puedan transaccionar y puedan operar con la seguridad necesaria, ¿no? En ese sentido, creemos que la ciberseguridad es una parte clave de lo que significa para nosotros generar esa confianza digital. Aunque no es la única, pero generar los adecuados canales de gestión de los riesgos digitales nos permite transmitir al mercado, a nuestros clientes y en general a todos los actores del sistema financiero la necesaria confianza para operar en este nuevo ámbito, en este nuevo modelo de negocio que, como digo, vamos avanzando, ¿no? En ese sentido, creemos que la ciberseguridad tiene que ser una parte intrínseca de las decisiones de negocio. Ya no es una cuestión de que seguridad y tecnología siga a las decisiones de negocio y les apoye en conseguir los objetivos. Es una cuestión que cuando se toma una decisión de negocio de hacia dónde queremos ir, de un nuevo canal de forma de interrelacionarnos con nuestros clientes, la ciberseguridad y la gestión de los riesgos digitales tiene que ser una parte
importantísima a la hora de tomar decisiones. No es algo que pueda ocurrir después, tiene que ocurrir en el corazón de la estrategia de negocio de cada una de las decisiones que se tomen. Y en ese sentido, en BVA, en Bancomer, estamos avanzando por ese camino para cada vez más, a través de todos estos nuevos conceptos de Agile, Scrum, podamos trabajar las distintas áreas que tienen que opinar a la hora de tomar decisiones de negocio. Thank you so much. So Jose Antonio Castro Gonzalez from Santander, thinking of the evolving threat landscape we face, what do you see as the major concerns in the short term and over the horizon? Thank you very much, Chris. Yo voy a hablar también en español. Y primero que nada, a la Secretaría de Hacienda, como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la organización de este evento. Yo creo que eventos de este tipo marcan la diferencia y marcan un principio de algo muchísimo más evolucionado de lo que tenemos actualmente, ¿no? En primer lugar, lanzar un mensaje de esperanza. Parece que estamos en un entierro prácticamente, ¿no? Entonces, la transformación digital ha cambiado nuestras vidas y las va a cambiar más, muchísimo más, en los próximos años venideros. La transformación digital facilita una nueva forma de hacer negocios, una nueva forma de acceder a los servicios. Y es impresionante lo que nos va a aportar en los próximos años. La transformación digital implica la no presencia cliente-empresa, la eliminación de cualquier tipo de horario y además la posibilidad de hacer negocios transfronterizos. Estas ventajas que aporta la transformación digital también se convierten en inconvenientes, en el sentido de que son aprovechadas por los cibercriminales. Ahora mismo tenemos cibercriminales globales actuando globalmente, tenemos actuando las 24 horas del día. Ya no basta proteger nuestros activos en horario comercial, hay que protegerlos permanentemente. Y va a constituir un cambio fundamental de las reglas del juego. Como decía, no hay fronteras. Pero además el problema de ciberseguridad no es un problema del sector bancario, es un problema global, es un problema de la sociedad digital y como tal tenemos que abordarlo. En Grupo Santander nos tomamos muy en serio el riesgo digital, no solo centralmente sino en cada uno de los países donde tenemos presencia. Y lo hacemos a nivel de gobierno. La ciberseguridad se encuentra ahora mismo al más alto nivel. Conversaciones con Chairman, en presencia en los consejos, en el Consejo Global del Grupo y en los consejos de cada una de las subsidiarias o filiales en cada uno de los países. Cuando me hablabas de retos, a mí me gustaría abordar los retos en tres aspectos. Uno, las personas, que son una parte importante, fundamental de toda esta transformación digital. Segundo, la industria. Y tercero, los reguladores. En cuanto a personas, nosotros no concebimos una empresa, un negocio seguro si sus clientes no son seguros. Y es un cambio de mentalidad y un reto que tenemos que ir hacia él. Hay que sensibilizar, informar, entrenar al cliente. Y eso no es cosa de un sector, no es cosa de una entidad. Es algo que afecta globalmente. Y ahí sí que pido reguladores que tomen el liderazgo de toda esa sensibilización. Todos vamos a colaborar, pero ahora mismo la transformación digital probablemente haya venido demasiado rápido y tengamos clientes que no están preparados para esa transformación digital. Yo creo que es importante este punto. En cuanto a la industria, yo creo que se ha abordado anteriormente la colaboración entre la industria. En ciberseguridad no hay competencia. Yo no veo a las personas que están sentadas al lado mío en el panel como competidores. Y eso es un salto que tenemos que dar y es importante. Y esa colaboración hay que regularla.
Esa colaboración, ese intercambio de información hay que regularlo. No puede ser voluntarista. A mí me parece un aspecto fundamental para evolucionar dentro de la ciberseguridad. Y por último, reguladores. Yo pondría una palabra aquí que a lo mejor es algo diferente, que es ayuda. Yo creo que tienen que ayudar al sector, tienen que ayudar al escenario digital y no solo regular, tienen que ayudar. Les pedimos colaboración. Yo creo que es importante. Y la colaboración, como decía anteriormente, no se basa solo en la voluntad. Se basa en establecer unos procedimientos, unos canales, un intercambio de información efectivo, porque el tiempo es crucial en la ciberseguridad ahora mismo. El tiempo, como han apuntado anteriormente, desde que se detecta una vulnerabilidad o un ataque hasta que es conocido por el resto, yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Y la colaboración es la base de toda esa diferencia. En definitiva, yo creo que no es un problema único de un sector, es un problema global, es un problema transfronterizo. Y ahí nosotros, que somos un grupo global, que tenemos presencia en más de 20 países, sí que pediría pues que hablen los reguladores. Nosotros tenemos ahora mismo una regulación prácticamente en cada país. Entonces, la verdad que es bastante complicado. Y al final estamos hablando todos de lo mismo, pero lo interpretamos de forma diferente. Muchísimas gracias. Thank you so much. On that theme of governance. Hablando de ese tema de la gobernanza, la próxima pregunta de Ricardo Morales González de Banorte es: ¿cómo debería encajar la ciberseguridad en la disciplina de manejo de riesgo en el banco? Gracias. Primero, gracias también por la invitación que nos hacen. Agradecemos a la Secretaría de Hacienda, Banco de México, Comisión Nacional Bancaria, este evento, la organización de este evento. Consideramos, los que estamos del lado de seguridad de la información, muy importante este tipo de eventos y ojalá tengamos continuidad y, como se ha platicado, exista mucha colaboración, mucha cooperación, que la verdad ya es completamente indispensable de acuerdo al medio ambiente global en términos de ciberseguridad que estamos viviendo en esta época, ¿no? Entonces, contestando la pregunta específica, me están preguntando cuál es la relación que tiene que tener seguridad de información con el tema de manejo de riesgos. Bueno, pues nosotros lo podemos ver de diferentes ángulos. Uno tiene que ver, permítanme el comentario un poquito extremista, pero nosotros vemos organizaciones como divididas, aquellas desde el punto de vista de seguridad que toman decisiones en base a riesgos, en base a tener algo analítico, un proceso, de tal manera que quitemos la subjetividad. O sea, sabemos que riesgos por sí mismo puede ser subjetivo, pero a medida que vayamos practicando más esas iniciativas en las organizaciones, que nos basemos en análisis de riesgos, en definir riesgos tolerantes, qué riesgos sí se pueden tolerar, cuáles no, en base a eso tomemos decisiones. No se puede, no hay recursos infinitos, ¿verdad?, para estar tomando una iniciativa en un pasillo, que alguien te comente, tengo un problema, mira, eso ya se volvió un proyecto. Entonces tenemos que ser disciplinados desde el punto de vista de seguridad de la información, con toda la gestión de riesgos en ese punto de vista. Al final tenemos, con todo esto, hacemos más eficientes las inversiones, más eficiente el uso de recursos, etcétera. Creo que ese es el primer comentario de entrada. Aquellas organizaciones que sí creen en esto, que practican el análisis de riesgo alineado y otras que no. El otro comentario es, seguridad de la información tiene que estar alineado a las diferentes organizaciones que manejan riesgos, típicamente riesgo operacional, puede ser riesgo crediticio, riesgo reputacional. Entonces tenemos nosotros, los que estamos en seguridad, alinearnos a modelos actuales donde esas organizaciones ya tienen normalmente algunas mediciones de riesgos, de tal manera que un riesgo alto en seguridad tenga sentido al negocio. Cuando digamos alto, medio, bajo, estamos hablando el mismo idioma, por lo tanto tenemos que estandarizar nuestros análisis de riesgo en seguridad
acorde a los procesos de riesgo relacionados del banco. Eso lo vemos fundamental. En ese sentido, también Seguro de la Información deberá acatar las normas y los procedimientos establecidos para poder caminar en conjunto con áreas de riesgos. Otro comentario es la gestión día a día. Pues es importante cada vez, entre comillas, estar más cerca con las áreas de riesgo en aquellos eventos que sean de alguna manera de naturaleza riesgosa, estarlas informando. Me refiero a temas donde tienes un evento de seguridad, tienes un incidente, pudieras estar haciendo una consultoría de seguridad a una organización y tengas riesgos. O sea, de alguna manera tenemos cada vez que acercar más el riesgo día a día, el riesgo cotidiano que nosotros vemos a las áreas de riesgo. Por decir lo que decían de WannaCry o lo que pasó la semana pasada con una vulnerabilidad relacionada a redes Wi-Fi, pues eso alertó a muchas entidades, bueno, en el mundo realmente, ¿no? Una vulnerabilidad en el mismo protocolo. No hay un impacto, no hay un ataque, hay una gran amenaza y en ese sentido seguridad tiene que estudiar esa vulnerabilidad, tener alguna acción de alguna manera proactiva, pero también estaría informando a las áreas de riesgo lo que está pasando. Eso es por dar algún ejemplo, ¿no? También es necesario establecer grupos de respuesta anticipada. O sea, ya hemos visto en diferentes, vamos a decir, canales en los bancos, pues llámese cajero, banca electrónica, terminales de punto de venta, cuando ya sucede el evento o el impacto, el incidente, ya es muy tarde. Entonces, cada vez tenemos de alguna manera que actuar con inteligencia, con áreas que nos estén informando lo que están viendo, con las adecuadas fuentes de información tener, pero también a movilizar áreas del banco que tengan que ver con riesgos para que estén enteradas de que hay una nueva amenaza por venir y tenemos que tomar acciones. Eso se llama responder a riesgos. Por último, también tenemos que usar tecnología. O sea, es difícil estar manejando esto con tantos eventos en una hoja de cálculo. Entonces tenemos que también perseguir plataformas electrónicas, por decir plataformas como de GRC, de Governance, Risk and Compliance, de tal manera que esa plataforma sea una plataforma común, que ahí estén viendo las áreas de negocio, los riesgos, los estén gestionando y el mismo seguridad también tiene ahí su papel relevante, el estar vigilando ese tipo de plataformas que se vayan dando de tal manera que de manera automatizada se pueda gestionar adecuadamente los riesgos. Y básicamente son mis comentarios para no acaparar más aquí el tiempo. Gracias. Thank you very much. For the final introductory question. La última pregunta para Nicholas de HSBC. Hablamos de los retos. ¿Cuáles serían sus 3 recomendaciones que todos podrían llevarse a casa y qué podrían hacer de forma diferente el martes en la mañana para mejorar el manejo de riesgo cibernético? I'll speak in Argentinian. ¿Algo? Es un poco difícil hablar después de toda esta gente que ya dijo todo lo que quería decir, pero creo que básicamente las 3 recomendaciones que o las 3 cosas que les diría que son importantes en gestión de riesgo es: la primera, construyan a partir de la convicción absoluta de que nos van a atacar con todo éxito. O sea, empezar, creo que el paradigma de que podemos poner un montón de controles y eso nos va a mantener seguros no existe hace mucho y se viene demostrando en todo tipo de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, etcétera, que realmente a la larga no vamos a ser impactados. Entonces empecemos desde ahí, construyamos desde ahí, no para rendirnos, sino para decir, bueno, asumiendo que me van a atacar, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese momento? Estar bien preparados, es como hablaban antes de Equifax, etcétera, ¿no? No es que no te ataquen, es, ok, primero es, y ahora vamos a hablar, identificar lo que es importante, pero más allá es saber cómo responder, saber qué hacer en el momento. El segundo punto sería conócete a ti mismo, digamos, ¿no? O sea, conocer a nuestra organización realmente. Dentro de HSBC tenemos, en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos una variedad muy grande de instituciones, desde una pequeña oficina de representación que se dedica a trade en algún país, hasta una banca múltiple enorme como tenemos en México, ¿sí? Los requerimientos van a ser completamente diferentes, ¿sí? Y
la verdad es que el área de seguridad, sea primera, segunda línea de defensa, puede saber un montón de eso, pero el que sabe finalmente identificar cuáles son las cosas que realmente importan es el negocio. Tener ese apoyo, como mencionaban antes, de poder ir desde el directorio hacia abajo, ¿sí? Y no tratar nosotros de ir a convencer a la gente de que lo que hacemos es importante, es como fundamental. Entonces, tener independencia, ¿sí? Desde el punto de vista de asegurarnos de que la función de seguridad puede hacer una evaluación independiente de sus riesgos, etcétera, y no está dependiendo específicamente de un área IT, etcétera, tener algún tipo de independencia. Nosotros lo implementamos como 3 líneas de defensa, que es como lo que está hoy en día en boga, pero hay otras formas de hacerlo. Lo importante es que sí puedan tener una visión independiente y tengan a quien decírselo, ¿sí? El concepto de frontera no existe, ¿sí? O sea, digamos, antes teníamos un perímetro nuestro donde teníamos nuestra información resguardada, eso ya no está más. Entonces eso cambia un poco nuestros paradigmas, eso cambia un poco cómo tenemos que enfrentarlo. Y finalmente diría conocer a nuestro entorno, ¿sí? Desde terceros, ¿sí? Todos trabajamos con terceros y terceros es históricamente un problema enorme para nuestras organizaciones. No podemos no hacerlo, pero la realidad es que dificulta mucho nuestra operación. Conocer bien nuestro entorno operativo, ¿sí? Sea desde las amenazas puntuales que vamos a ver en donde estamos operando, ¿sí? No sé, el problema de ATMs aquí puede ser completamente diferente al que vamos a ver en otro lado y lo mismo otro tipo de amenazas, ¿no? Es entender cuál es el entorno en el que operamos y entender a nuestros reguladores cuál es el entorno regulatorio en el que estamos. Refuerzo bastante el comentario que hacían antes de es muy difícil a veces coordinar los requerimientos regulatorios de un montón de reguladores diferentes a lo largo de distintos países y creo que eso es una cosa interesante que podríamos trabajar con los reguladores, ¿sí? Y creo que colaboración es importante, colaboración es fundamental. Hay un viejo dicho que dice que la forma de sobrevivir al ataque de un oso es no necesitas ser más rápido que el oso, tenés que ser más rápido que el más lento. Pero en la práctica, a la larga, eso no funciona, ¿sí? O sea, no podemos seguir implementando esta teoría de decir, yo quiero estar un paso más adelante para que le peguen a él. ¿Sí? No, a la larga, después va a pasar otro y siempre vamos a terminar perdiendo todos. Creo que es el momento también de tratar de colaborar mejor. Creo que los reguladores tienen un papel muy importante en esto, pero a veces es muy difícil tener esa comunicación con el regulador. O sea, para mí, como responsable de seguridad, ir a hablar al regulador y decirle ciertas preocupaciones me pone en una situación muy difícil, ¿sí? Sin embargo, crear ese entorno de confianza donde podamos tener una conversación franca, hoy en día hablamos, ¿sí? Si hay un problema que estamos viendo en el ambiente, nos vamos a hablar con los responsables de seguridad de las distintas bancas en México, etcétera, y nos vamos a advertir, digamos. Pero sí sería mejor tener un entorno más sólido para poder hacerlo. Y finalmente la inteligencia, ¿sí? Así como nosotros no tenemos una cantidad de recursos ilimitados, ¿sí? Y no tenemos una cantidad de tiempo ilimitado, primero definir cuáles son las prioridades es importante, pero después también poder tener inteligencia, tener suficiente cantidad de input de inteligencia, sea de colegas, sea de servicios, sea de donde queda que se pueda sacar, pero para tener una mejor orientación y una mejor preparación y no estar en un modo permanentemente reactivo, digamos, tratando de responder. Esos serían mis 3 temas. Thank you. Thank you so much. I think in the spirit of today's event. En el espíritu del evento de hoy, que nos reúne, sabemos el sector privado y el privado y el público. Déjenme decirle a eso al panel. ¿Qué acercamiento ha tenido México para tener una estrategia para el sector financiero? Esta mañana encajan totalmente con la estrategia de ciberseguridad a nivel país, a nivel nación, y tienen todo el sentido, ¿no? Yo quizás añadiría un par de temas que deberíamos profundizar. Una, lo has mencionado, Chris, antes, es toda la capacidad de generar profesionales adecuados
en el entorno tan cambiante como tenemos, ¿no? Y eso va por reforzar desde la escuela hasta la universidad todas las capacidades formativas y dotar al tejido empresarial de México de los profesionales adecuados para hacer frente a las ciberamenazas que tenemos, ¿no? Para mí es un trabajo que hay que meter dentro de la estrategia sí o sí. Obviamente dará resultados en el medio y largo plazo, pero es algo que no podemos minusvalorar, ¿no? Y luego había otro punto que también yo creo que no ha salido en las conversaciones de esta mañana todavía, que es todo lo relacionado con la sensación de impunidad, ¿no? Por parte de los cibercriminales. Ahora mismo estamos en unos montos de fraude cibernético que están cerca de los ingresos del cuarto banco más grande del sector financiero mexicano. Tenemos que trabajar, y eso es un trabajo conjunto obviamente con los reguladores, en conseguir que no haya ninguna sensación de impunidad, que los delitos cibernéticos que ocurren sean perseguidos y castigados con la complejidad intrínseca que tiene el hecho de que esta amenaza sea global. Para mí esos son los dos puntos, Chris, que añadiría dentro de la estrategia de ciberseguridad. A mí me gustaría agregar otra cosa al respecto. Uno de los fenómenos interesantes es que si yo estoy, por ejemplo, en la calle y alguien llega con un arma y me roba mi dinero, yo soy la víctima. Si yo soy una corporación y un criminal me ataca de forma cibernética y me roba la información, yo soy al que me están atacando, ¿no? Y a mí me ataca la prensa, me atacan los hacedores de políticas, me atacan todo el mundo. Y en términos reales yo he sido la víctima, pero en el ciberespacio no se nos trata de la misma forma y muchos reguladores no lo tratan así. Entonces, debe de haber un sentido de due diligence basado en la seguridad, un sentido de seguridad a cual todos nos acotemos, pero también la realidad es que no somos los criminales. Cuando nos atacan somos las víctimas y debe de haber un reconocimiento de ello. A mí me gustaría de validar totalmente lo que se ha dicho anteriormente, un par de aspectos más. Por un lado, la capacidad de ciberinteligencia, que es francamente difícil en entidades pequeñas. En entidades grandes, pues cada vez la vamos teniendo más, pero ahora mismo los grupos organizados, los cibercriminales, vienen de países muy concretos, con un lenguaje muy diferente y donde no tenemos llegada. Ahí es donde se está fraguando todos los delitos de un futuro cercano. Yo diría esa capacidad de ciberinteligencia a nivel de gobiernos y compartirlas con las empresas privadas. Y luego probablemente voy a tocar un punto polémico que ya ha salido esta mañana, que es el tema de fintech. ¿Vale? Los bancos tradicionales estamos altamente regulados y a nivel de ciber también. Tenemos auditorías constantemente de riesgos tecnológicos, test de riesgos, constantemente. A mí me gustaría que, ya que el sector y la confianza en el sector se ve minada cuando pasa cualquier tipo de incidente, da lo mismo donde pase, pues que aplicara también esa regulación o esa legislación a tema fintechs, ¿vale? Y reforzar lo del cibertalento. Yo creo que ahora mismo hay escasez, sinceramente, de profesionales con talento en el mundo ciber. Y yo desde aquí también ofrezco la plataforma que hemos puesto en marcha con universidades, con más de 40 universidades, y yo creo que puede ser un punto de lanzamiento importante. And to build on that theme of the shortage. Desarrollando más ese tema en el desarrollo de talentos, ¿cuál es el papel del sector y del público y del gobierno más allá de esta relación de banco-universidades? En la mayor parte de México, tomándolo como país, ¿qué se está haciendo para cubrir esta falta de talento?
ciberdelincuente que probablemente estar trabajando en una empresa en el área ciber. Sinceramente, ahora mismo la cantidad de herramientas y de conocimiento que tienen a su mano inmediatamente cualquier exploit, cualquier vulnerabilidad, los ciberatacantes, pues hace que sea un mundo realmente productivo. La inversión en la ciberdelincuencia es muy baja, la sofisticación tampoco es demasiado elevada, están aprovechando vulnerabilidades que existen en el mercado. Ya os digo, la inversión es baja y el retorno de esa inversión es muy alto. La llegada a un espectro muy grande de clientes o de posibles objetivos es muy fácil y hay mucha gente que se está yendo a ese lado. Refuerzo también lo de perseguir allá donde sea. Igual que cuando hay un delito físico, si yo cometo un delito físico aquí dentro de México, me va a ser muy difícil volver a entrar aquí y me van a perseguir allá donde sea. En el mundo digital es complicado porque se basa mucho en microdelitos y las comisiones rogatorias a terceros países son costosas y muchas veces eso queda en impunidad. Sí, claramente es lo que comentaba antes, ¿no? Esa mezcla de bajo riesgo y sensación de impunidad que hace que sea más atractivo casi estar en el otro lado que protegiendo las compañías, ¿no? Gracias. Bueno, relacionado a la pregunta que hacían vamos a hablar de una estrategia nacional de ciberseguridad. Yo creo que ya se ha platicado, los marcos legales, yo quisiera ser puntual. Marco legal en temas de ciberdelitos, es donde debemos estar trabajando también. Coincido con los ponentes de que un delito cibernético es complejo, las evidencias son volátiles, el tiempo de reacción de autoridades y todo eso es muy relevante, por lo tanto creo que eso es como una base, una plataforma para mejorar o desarrollar una estrategia nacional de ciberseguridad. Y obviamente debe haber un plan coordinado a nivel nacional que ya se platicó de las universidades. Digo, realmente, hablando de universidades, yo creo que coinciden los del panel, hay un gap tremendo, hay un gap tremendo entre la oferta y la demanda. Datos muy sólidos hablan de que en el año 2020 habrá entre 2 a 3 millones de posiciones faltantes a nivel mundial. Entonces tenemos que hacer algo, organizaciones, universidades, etcétera. Hay algunas iniciativas nuevas, por ejemplo, que hablan de buscar talento de una manera muy diferente. O sea, buscar, por decir algunos modelos, hablan de 7 habilidades, irlas a buscar. Por ejemplo, el investigador, el consultor, el analista, vamos a decir, el que responde a riesgos, el que resuelve problemas. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma para poder ir a contratar todo ese faltante de personal que tenemos en conjunto con universidades. Por otro lado, se habla también de concientización. El plan debería traer un tema de concientización hacia personal que trabaja en el sector, con también, obviamente, el personal usuario, ¿no?, de todo esto. También un tema muy puntual, perdón por lo puntual, pero por ejemplo, los cibersimulacros son relevantes. A nivel, una coordinación nacional de hacer simulacros, y a lo mejor se tendría que considerar también diversas industrias, ¿no?, que se consideran como seguridad nacional, como es una de estas, de la financiera. También en este plan está el tema de la policía cibernética. Habría que revisar también, fortalecer las policías cibernéticas para que juntos podamos ir caminando en un plan nacional de ciberseguridad. Creo que también ya se mencionaba, José Antonio mencionaba lo de fintech, pues también quizá dentro de ese plan también establecer algunas acciones que tengan que ver con los fintechs y todo esto. Y esa es básicamente mi opinión sobre una estrategia nacional de seguridad. Sí. Hablando del tema de educación, ¿sí? Yo creo que sí debería ser parte
de la estrategia, ¿sí? De la estrategia de gobierno, de decir, bueno, cómo incentivar, cómo trabajar en las universidades, cómo trabajar con la educación en general para conseguir mayor interés y mayor influjo de estudiantes y gente que quiera realmente participar en esto. Pero también creo que las organizaciones podemos jugar un rol más interesante en esto, ¿no? O sea, siempre es muy fácil sentarse y decir, yo quiero que ellos hagan. Y a veces creo que hay una posibilidad donde nosotros podríamos acercarnos a las instituciones de educación. Yo di clases en la universidad mucho tiempo en Argentina y realmente en la parte de seguridad a veces teníamos una cantidad tan baja de alumnos que pensaba si valía la pena mantener un curso abierto, ¿sí? Pero en la realidad creo que las organizaciones grandes como nosotros, que somos también grandes consumidores de esos recursos y nos interesa, tenemos un interés muy particular en que se desarrollen estos recursos, gente con habilidades y con capacidades, deberíamos también tener ese involucramiento con la universidad y con el gobierno también, donde haga falta, para tratar de incentivar y de ayudar a ese desarrollo. So 5 years ago, I had 0 people in Budapest. I now have 800 people in Budapest. Oops, I'm hearing myself in Spanish. That's very annoying. Ay, perdón, me estoy escuchando en español. We worked with the government about. Bueno, una de las cosas es los gobiernos, el fondeo para programas y becas en las universidades es importante, pero también entrar temprano en los sistemas de educación. Generalmente entramos muy tarde. Cuando las personas están estudiando, por ejemplo, prepa secundaria, algo técnico, en los Estados Unidos, 90% de las personas que se gradúan en ciencias son hombres, 10 son mujeres. Entonces, la fuerza de trabajo no está motivada. Entonces tenemos que trabajar con los chicos de 11, 12 años para que se empiecen a involucrar, se interesen y entren en la fuerza de trabajo, que participen en programas, trabajar con universidades, que la gente entre a trabajar con ustedes. Los gobiernos han querido motivarlos con beneficios de impuestos, etcétera, pero esto está creando una relación con la universidad y hay que enviar a las personas para enseñar, para educar. Tú mencionaste el ser profesor, ¿no? Necesitamos trabajar a todos niveles, pero empezar mucho más temprano que las universidades. Nuestro problema, es que tenemos que empezar en formas muy, muy tempranas en el sistema educativo, no nada más a nivel universidad. Si los atacantes tienen más fondos, están más preparados, más organizados y se vuelve mucho más difícil lidiar con esto, con los ataques más sofisticados. ¿Qué piensan de ello? Brevemente, ¿se escucha? Sí. Ok. Creo que mi primera observación es la mayor parte de los. I think that most of the attacks nowadays are not as much more sophisticated than in late years, except for some. Novedosas en algunos tipos de ataques, pero como decían al principio en la ponencia magistral, ¿sí? La realidad es que la mayor parte de los ataques que yo veo hoy en día tienen mucho más que ver con fallas en procesos básicos y en mantener la operatoria a lo largo del tiempo que realmente con un ataque súper sofisticado, ¿sí? En cuanto a si la banca está preparada o no, creo que es muy difícil. O sea, creo que en cuanto a ataques realmente sofisticados, es una barrera que se va moviendo todo el tiempo y es difícil estar al día. Creo que mejora, ¿sí? Creo que estamos mejor preparados de lo que estábamos anteriormente, pero falta. Pero vuelvo a que mi sensación es que en muchos casos lo que falta es ocuparse del día a día, ocuparse de la operación y fijarnos que realmente tenemos las bases cubiertas, ¿sí? O sea, desde cosas muy sencillas como patch management en adelante, ¿sí? Ese es el problema que muchas veces nos termina afectando, independientemente de la parte de awareness, porque la verdad es que sigue siendo el factor social, el factor humano, de cualquiera de los dos lados. El factor humano es el que más influye en los problemas, en los ataques que hay hoy en día.
estando de acuerdo con lo que dices, ahora mismo el patching es un dolor de cabeza para todos. Es un auténtico dolor de cabeza. Siempre estamos en default. Siempre la cantidad ingente de recursos que dedicamos a parchear los sistemas, que yo creo que no es responsabilidad de ninguno que los sistemas estén mal, ¿no? Dedicamos una cantidad de recursos tremenda en vez de dedicarla a otras cosas. Mi reflexión va porque a lo mejor tenemos que dedicar a innovar también en el mundo de ciberseguridad, que es lo que nos falta bastante, esa innovación en el mundo de ciberseguridad. Por ejemplo, temas como los parches virtuales, el virtual parching, son cosas que siempre vamos al remolque, pues debemos ir un pasito más adelante. Generalmente las organizaciones se dedican mucho a proteger sus activos y no parten de la base, como decías anteriormente, que tarde o temprano en algún momento van a ser vulneradas. Y el factor fundamental y diferenciador es el tiempo, es la capacidad de detectar tempranamente esa vulneración. Es tener los mecanismos no solo para protegerte, sino para detectar esa posible falla, esa vulnerabilidad, esa entrada en tu sistema de información, pero también los mecanismos de respuesta. Y todo esto no vale con tenerlo en un papel, hay que ejercitarlo. Hay que hacer programas de testeo, de hacking ético, un concepto también que hemos introducido que son los Cyber War Games, que nosotros los estamos haciendo en el grupo y que afectan a varios países. Eventos ciber que se disparan en un país y la consecuencia de ese evento ciber es una consecuencia financiera. Y eso hace desatar o disparar el sistema de escalado local y también el sistema de escalado y gestión global de eventos ciber. Yo creo que tenemos que trabajar mucho todavía. Esto es un campo muy incipiente y yo creo que nos queda un camino, un trecho por delante importante, pero sobre todo si seguimos en la mentalidad tradicional de que yo protejo o hago barreras muy altas para evitar que las salten, yo creo que vamos mal por ahí. I think Creo que el punto que acabas de hacer no se puede enfatizar de más. Necesitamos ver. Si ustedes ven los estudios de las vulnerabilidades alrededor del mundo, se miden segundos, en minutos, con todo lo que viaja en el tiempo. Si ustedes ven estas violaciones, muchas veces se descubren después de que pasan, ¿no? Sony, Equifax, Target. Cualquiera de estas irrupciones o violaciones sean segundos después, pero se detectan. Minutos, segundos. Pero si tú lo ves después de semanas, ya perdiste muchísimo más. Entonces, la capacidad de detección es crítica. Pero no puedes nada más confiarte en los productos del proveedor para hacer esto. En nuestro ambiente nosotros vemos miles de piezas de malwares, ¿no? Y que ninguno de los proveedores de antivirus los conocen. Entonces, tenemos que en conjunto crear diferentes capacidades, utilizar a los Big Data, estos grandes datos. Hablamos de grandes tendencias, ¿no? Los grandes datos o Big Data son grandes potenciales que nos pueden ayudar, si lo usamos adecuadamente, para mejorar drásticamente nuestra capacidad de detectar. Y, por supuesto, la resiliencia y la respuesta son críticas. Los War Games dentro de su compañía, a través de las diferentes compañías en los sectores a nivel país y aún a nivel internacional, tiene que ser algo en lo cual debamos de mejorar definitivamente. Bueno, algunos de los retos que tenemos no nada más son de parte tecnológica, por ejemplo, como Linux, pero también son riesgos culturales. ¿Cómo cambiamos la conducta, la forma de pensar de los millones de clientes, de la gente que trabaja en el banco? ¿Cómo cambiamos hacia esa cultura de riesgo?
totalmente de acuerdo que es algo por encima de un tema tecnológico, es un tema de cambiar la cultura. Y en ese sentido yo creo que los incidentes que estamos teniendo están cada vez calando mucho más, desde el nivel de board hasta el nivel de mis propios amigos preguntándome en las fiestas sociales sobre qué está pasando cuando antes no le interesaba en absoluto a nadie el tema de seguridad, ¿no? O sea, yo creo que el propio entorno nos está ayudando a que cada vez los consumidores, los clientes, todos los actores del sector estén muchísimo más concienciados. Pero obviamente eso tiene que ayudarse con políticas internas dentro de las organizaciones y en colaboración con los reguladores para poder conseguir crear esa cultura del riesgo, ¿no? Como decía al principio de mi intervención, participar en la toma de decisiones, es decir, no ser solo un equipo que está ahí metido en una sala donde se llama a los de seguridad cuando hay un problema, sino participar en el día a día de las decisiones no solo tecnológicas, sino del propio negocio. Y creo que es una de las partes claves para lanzar un mensaje a la organización de que este es un tema importante, que es un tema relevante en el día a día de la organización y que si no generamos esa cultura de riesgo podemos poner en peligro la propia viabilidad del negocio, ¿no? Gracias. Yo creo que al respecto también hay que cambiar y romper paradigmas sobre concientización. Lo que hemos hecho tradicionalmente probablemente no ha funcionado. Por ahí me decían, a nadie le gusta de un usuario regular que lo mandes un curso de seguridad. O sea, a veces lo odian, o sea, no les gusta, no es su naturaleza que los mandes a capacitación y les pongas un examen y a ver cómo les va. Sino que el enfoque tiene que ser diferente. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos son campañas de miles de phishings hacia el interior del banco o del grupo para ver realmente si vamos avanzando o no. Entonces, la forma de medir todo eso es, tienes ahí un sistema especial y que vas cada vez acercándote a un tema complejo y fácil de caer. Algunos argumentan, oye, ¿por qué me mandas un correo falso? Y es algo que yo necesito, entonces es fácil de caer. El argumento es que el atacante actualmente tiene todo tu contexto, conoce más tu organización, sabe qué te dedicas y tus correos probablemente, por decir, necesitas un lugar de estacionamiento porque hay crisis en el estacionamiento y te están ofreciendo un lugar de estacionamiento. O tu computadora es obsoleta y te están diciendo que cambies tu computadora, que aplastes aquí. Entonces, es polémico el enfoque, pero sí puedes ir midiendo cómo vas avanzando en la concientización de un staff interno, ¿no? Por otro lado, también hablando al staff que se dedique a seguridad, tenemos que trabajar más en la profesionalización, o sea, que quieran su profesión, tener planes de carrera, de alguna manera que vean que tienen una responsabilidad gravísima los que están alrededor de temas de seguridad. Y en ese sentido también me salgo un poco del tema, también hablando de fabricantes. O sea, también los fabricantes, y puede ser polémico esto, es decir, algún fabricante ha sido responsable de que en su código o su solución tenga una vulnerabilidad y que por esa vulnerabilidad tengamos un impacto, un fraude o pérdida en miles de millones o millones. Entonces, no hemos como sociedad evolucionado a que algunos fabricantes tomen cierta responsabilidad. Alguien me decía, pues si la toman, desaparece esa industria. Pero bueno, entonces, de alguna manera tenemos que seguir trabajando hacia el futuro en cambiar esas maneras de pensar de todo el ecosistema que está alrededor de esta industria y de la seguridad. También, por otro lado, es necesario hacer benchmarks. Aparte del mecanismo de cooperación y colaboración que se ha platicado mucho aquí, sobre compartir prácticas, compartir información, creo que también es sano hacer benchmarks de tal manera de que podamos comparar cómo está organizada una seguridad en un banco, cómo está organizado en otro banco, cómo le hacen con ciertas problemáticas o ciertos retos. Eso también obviamente incluye el personal, la concientización, la capacitación. Y también por último, pues también crear a veces burbujas de inversión. O sea, a veces tenemos que pisar el acelerador a fondo para ganar tiempo año tras año en temas de seguridad. Los atacantes llevan una carrera muy dinámica, van muy fuerte también ellos, muy avanzados. Aquí en las instituciones bancarias, en el sector financiero también. Tenemos que avanzar muy rápido, movernos muy rápido y a veces es necesario, como digo, crear burbujas o programas especiales de inversión para acelerar lo más que podamos año tras año. Gracias. Nicholas, it looked like you had a…
Ok. No, Chris, te iba a preguntar si me dejas tomar tu rol y hacer una pregunta al resto de los panelistas, romper un poco la dinámica. Of course, go for it. It's about the dialogue. Claro que sí, claro que sí. El propósito es abrir el diálogo. Al resto de compañeros asistentes, si supiéramos, si fuéramos capaces, que lo somos, de detectar que el equipo de un cliente está comprometido, ¿le dejaríamos operar en nuestras bancas electrónicas? Creería que eso no, creo que no hay muchas opciones. Creería que no hay muchas opciones. O sea, digamos, tenemos habilidades a veces de detectar si una máquina está comprometida o no de clientes. No podemos prevenirles de operar. Podemos ayudarlos en lo que se pueda, digamos. De eso va desde deployment de soluciones que les ofrecemos gratis a nuestros clientes para que puedan operar de forma más segura, de avisarles cuando detectamos algo. Pero creo que ese es el límite de... Creo que no permitirles operar nos genera un problema mucho más grande que el riesgo de que realmente operen, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nicolás. O sea, nosotros lo que hacemos es avisarle, asesorarle, contactar con el cliente, intentar ayudarle a resolver el compromiso de su máquina, pero tenemos que garantizar controles en nuestra parte de servicios para que puedan operar sin afectarles gravemente, independientemente de si estuviese comprometido o no. Pues yo ahí precisamente es donde pediría la colaboración del regulador. Ese tipo de cosas, regularla, yo creo que ayuda mucho, porque ahora estamos actuando de manera un poco voluntarista, independiente, ¿no? Y yo creo que eso ayuda bastante. And what needs to, speaking of the regulatory theme, what needs to change? Hablando del tema regulatorio, ¿qué tiene que cambiar acerca de la relación entre las entidades supervisoras y los supervisores y la ciberseguridad? Entonces, ¿cuáles serían sus 3 deseos para la interacción con los reguladores? El deseo más grande es que ellos estén preocupados por el problema del siguiente año y no el pasado año. Por ejemplo, en Estados Unidos la OCC y los reguladores bancarios sacaron unas reglas acerca de la autentificación multifactorial para las transacciones, y la realidad es que los chicos malos saben cómo comprometer esos sistemas y pueden hacer ingeniería social para que uses tus tokens, y ellos, los reguladores, estaban resolviendo los problemas del pasado en vez de ver cómo alejarnos de los mecanismos tradicionales de autentificación en los cuales confiamos. Entonces, gastamos dinero resolviendo los problemas pasados en vez de los futuros, y esa es una mala política. Other thoughts on the panel? Yo también coincido con José Antonio. Digo, creo que también es un tema más del regulador. Porque sí es un dilema, ¿no? ¿Qué haces? Yo creo que la primera responsabilidad es, si se puede avisar, avisar. O está sucediendo esto, y que tome acciones también el usuario, ¿no? Creo que habría que dividir la pregunta, el usuario final y otro es el usuario interno, donde el usuario interno se supone que tú tienes ahí más controles semiautomáticos, automáticos, tienes normatividades internas y pudieras tomar una acción inmediata, ¿no? De hacer un bloqueo o quitar el acceso, ¿no? Pero sí, es un tema un poco difuso en la medida que te vas acercando al usuario final, qué hacer en esas circunstancias, ¿no? A lo mejor una respuesta es más automatización. Tenemos que ir hacia más automatización, aunque realmente en el ámbito de ciberseguridad sigue habiendo mucha complejidad e incertidumbre para poder decir que ya vamos a estarnos aproximado, que todo sea automático, que las máquinas sean inteligentes, que resuelvan la complejidad de las máquinas. Eso está por verse en los próximos años. Fíjate ahí que justo en la cuestión que planteaba José Luis, una forma de actuar común dentro de todos los actores del sector financiero creo que aporta y genera confianza dentro del cliente final.
el hecho de que uno actúe de una manera, otro actúe de otra, y no sé si es vía regulador o vía consenso, pero parte de la generación de esa confianza digital es que seamos consistentes entre todas las entidades a la hora de cómo afrontar los problemas, las situaciones y dar un mensaje consistente al cliente, ¿no? So we've been talking about cybersecurity as a risk management challenge, a technology challenge, a regulatory. Estamos hablando del problema regulatorio y el reto del riesgo. ¿Cómo ven la ciberseguridad cómo ven esto en forma de que se dé valor agregado? ¿Cómo ven esto añadido a su propuesta de valor? In banking. In the consumer business, the main competitive advantage you can get from really strong cybersecurity is you can reduce fraud losses. The reality is the consumer is not overly sensitive to this as an issue, but large banks especially have hundreds of millions of dollars of fraud losses that, if you do a good job, can drop to the bottom line. On the institutional side, it can in fact be a competitive advantage. We see almost every RFP that we get from potential clients in our Treasury and Trade Services business, as an example, talking about how do you do cybersecurity. And it is actually part of their decision-making process. So it's very different depending on the nature of the banking you're talking about. Nicholas, your thoughts? Yo diría, deberíamos tratar de eliminar ese concepto de que es una ventaja competitiva. O sea, en el momento en que digamos que es una ventaja competitiva y realmente lo asumimos como tal, todo lo que hablamos anteriormente de que vamos a colaborar juntos se termina inmediatamente. Entonces, si bien es cierto, o sea, en los RFPs es muy común que nos pregunten sobre nuestra situación de seguridad, no es para demostrar que yo soy mejor que el de al lado, sino para demostrar que puedo proveerle un nivel de seguridad adecuado a mis clientes. Entonces creo que para mí esa es la orientación, no verlo como una ventaja competitiva dentro de para mi organización con respecto a otras, sino tratar de verlo como una ventaja para la industria si lo hacemos bien de una vez, ¿no? Sí, sí, en ese sentido es cierto, a mí no me gusta hablar de ventaja competitiva, pero sí es un habilitador de nuevas formas de negocio dentro de nuestras compañías. Para nosotros, cyber security está dentro del ciclo de vida de cualquier producto, no de cualquier sistema, de cualquier producto que se genera en la casa. Entonces, para mí eso me parece importante, el estar incluidos, el dar opinión, el evaluar un tipo de riesgo nuevo, que es el riesgo digital, y hacerlo parte de ese ciclo de vida. A ver, yo no quisiera dar la impresión de que estamos lanzando toda la pelota fuera al regulador, ¿no? Que da un poco esa impresión, porque le pedimos, el regulador tiene... yo creo que todos los que estamos en este mundo digital tenemos parte de responsabilidad, y es una responsabilidad común, es una responsabilidad solidaria, tanto el cliente como las empresas como el regulador. Probablemente si nos preguntas a nosotros, pues te vamos a decir qué le pedimos al resto, y si le preguntas al resto te van a decir qué nos piden a nosotros, probablemente, ¿no? Pero no quisiera dar esa impresión, es algo que es global y es común. La solución no está en ninguno de los lados, la solución está en el punto de encuentro de todos. Thank you. I think one thing, as we come close to the end of our time, maybe just... Ya que llegamos al final de nuestro tiempo, ¿nos podría dar un pensamiento final? ¿Qué se debería de llevar el público hoy a casa de este evento? Empezaremos con Nicolás. Me da gusto que pude tener tiempo para pensarlo. Lo que yo diría es que la realidad es que todos los bancos están en competencia. Y eso es algo natural porque nuestros accionistas esperan que hagamos dinero. Ahora, el compartir la información y las mejores prácticas se puede hacer de manera efectiva mientras activamente estamos compitiendo en el negocio, porque la realidad es que hay muchos aspectos del negocio y no solo la seguridad.
Y lo más importante que recordar es que competir aquí es contra el adversario. Tienen organizaciones criminales muy sofisticadas y ellas son nuestra competencia principal en el ciberespacio. Utilizar solo una palabra diría talento, talento, talento. O sea, invertir en los profesionales del futuro yo creo que es algo crítico porque el crimen cibernético está aquí para quedarse y luego vendrá todo lo demás, vendrá toda la colaboración, vendrá toda la relación con los reguladores entre las empresas privadas, pero si no invertimos en tener el adecuado talento y no solo técnico desde el punto de vista de seguridad, sino de conciencia de riesgo dentro de cada una de las compañías, todos los esfuerzos serán en vano y no conseguiremos avanzar en la protección y la respuesta efectiva dentro del sector financiero, ¿no? Yo, si tuviera que decir una palabra, una frase, diría trabajar juntos, cooperar. Me gusta mucho la analogía de las hormigas que ha utilizado Eva. Me gustaría que nos miráramos ahora y viéramos cuál de esas hormigas somos ahora mismo. Si estamos trabajando realmente para que la comunidad prospere o si estamos mirando solo en intereses parciales. Yo diría cooperar, trabajar juntos. Gracias. Pues yo diría, haciendo una reflexión, en esta era que vivimos, ¿no? Creo que es histórica, en el sentido de que nuestras vidas, tanto personales, profesionales, se rigen en tecnología. Saben ustedes del Internet of Things y todo lo que está ahí, todos los desarrollos que se han hecho, y nuestra vida cotidiana se rige por tecnología. Y esa no está exenta a este tipo de ciberamenazas. Por lo tanto, tenemos que hacer algo, tenemos que modificar maneras que hemos estado haciendo las cosas, romper muchos paradigmas, pensar fuera de la caja, porque el momento, como mencionas, es más que histórico. O sea, tenemos que hacer algo para poder de alguna manera decir que la sociedad sigue avanzando y no tengamos un retroceso por estos temas que de alguna manera nos preocupan a todo mundo, ¿no? Ese es mi comentario. Adelante. Okay. Finalmente, para mí, yo creo que si tuviera que elegir una cosa dentro de lo que es el sector financiero, diría, asegurémonos de trabajar mucho más de la mano con nuestro negocio. Trabajemos mucho más de la mano del senior management. Tratemos de estar, como decía anteriormente, de estar en la mesa cuando se discuten proyectos, cuando se quieren planificar a futuro y tratemos de salir de que somos un pensamiento que viene después para cumplir con un tick in the box y ya va a ser muy complicado que realmente hagamos algo útil. Y después, en general, en cuanto a sociedad, hacerlo personal. O sea, yo creo que creo que todos en el día a día vivimos temas de seguridad y lo sufrimos y creo que esa es la forma realmente de poder conseguir awareness y poder participación de la gente, que es realmente hacerlo personal y sacarlo un poco de tenés que hacer este curso porque yo te lo digo y tratar de ver cómo te afecta en tu vida personal, con tus hijos, con tu pareja, con lo que sea, y cómo puedes llevarlo en el día a día y cómo realmente hacer una diferencia ahí. Thank you. I think for me, a parting thought would be. Gracias. Creo que el pensamiento sería sacar la ciberseguridad del silo, la isla de ciberseguridad. Hay tanto que el equipo puede hacer solos, pero si hablamos del ambiente y de la colaboración entre reguladores y gobiernos, es la única forma en que podemos hacer ese esfuerzo de forma integral. Entonces, habiendo dicho esto, gracias a los panelistas y a todos los aquí presentes por abrir ese diálogo y ver el futuro de la ciberseguridad para el sector financiero en México. Muchas gracias. Una vez más, muchísimas gracias a nuestro... Once again, we want to thank our panelists. 5 minutos porque tenemos sesión de preguntas y respuestas, tenemos tiempo para ellas, entonces si ustedes no tienen inconveniente. Gracias. Por favor, les pedimos a nuestros distinguidos asistentes que si alguien tiene una pregunta, levanten la mano para que nuestras asistentes les acerquen el micrófono. Nos dicen su nombre, por favor, de dónde vienen y la pregunta a quién va dirigida, por favor.
Buenas tardes. Creo que es muy importante todo lo que está diciendo. Bueno, en principio vengo yo de Banco Multiva. La verdad es que es muy interesante todo esto. Pero yo quisiera saber cómo se está involucrando, se piensa involucrar también en todos estos aspectos a la policía cibernética, porque creo que ellos deben de jugar también un rol importante en todo este esfuerzo que se está haciendo. ¿Quién quisiera contestar la pregunta? Bueno, pues yo por México, déjame, está bien. Pues yo creo que sí, digo, la policía cibernética, la división científica y todo eso ha trabajado, ha evolucionado. Vemos que ha madurado mucho en procesos, en enviar boletines y en ese sentido sí hay colaboración, o sea, hay reuniones, hay a veces conferencias y de alguna manera se sigue caminando. Yo creo que ellos, como los mismos reguladores, la misma industria ha evolucionado mucho, ha madurado mucho. Sabemos que tienen mecanismos de colaboración con otras policías muy relevantes cibernéticas en el mundo y consideramos que van bien en el camino. Obviamente hay mucho que hacer, pero yo digo que tenemos una policía fuerte y de alguna manera nos sirve a todo lo que es el sector financiero. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Tenemos una. Un segundo, por favor. Adelante. Gracias. Pedro Lascurain del Infonavit. Perdonen porque estoy un poco ronco. Pero bueno, la pregunta o el comentario general es, ¿cuál es su opinión respecto al riesgo que puede implicar el cómputo cuántico a corto o a mediano plazo, que podría incluso afectar lo que son las prácticas, los estándares de cifrado que se utilizan en la industria y en prácticamente todos los componentes de seguridad? Para quien sea, no elegí a alguien. Okay. So, Bueno, a ver, déjenme ver si puedo hablar al respecto. Hemos estado estudiando el enfoque del cómputo cuántico. Nosotros creemos que sí. El cómputo cuántico se vuelve disponible no va a requerir necesariamente una transición completa de todos los algoritmos o el encriptamiento o los códigos que se utilizan en el banco. Lo que sí sabemos es que ya sea que será 5 años o 25 años en el futuro, está sucediendo. Hemos estado trabajando con la NESC de los Estados Unidos, que está tratando de desarrollar un nuevo algoritmo probado para la cuántica exacta, y es una amenaza bastante real. Sin embargo, no sabemos el horizonte del tiempo en esta criptografía cuántica. Un segundo, por favor. Gracias, buenos días. José Antonio, independientemente de los temas regulatorios, ¿dónde crees que existen las mayores ventajas de los bancos y desventajas contra las fintechs en temas de cybersecurity? Bueno, iba a decir algo obvio, aquí el tamaño importa. A ver, las fintechs han agitado la caja de los truenos. A ver, nos han hecho despertar en algún momento. Pero sí es cierto que nosotros, bueno, yo hablo de nosotros en general, lo que podemos aportar diferente de las fintechs probablemente sería músculo, capacidad, acceso a profesionales, acceso a tecnologías innovadoras, acceso a servicios de ciberinteligencia. Probablemente me digas, oye, todo eso se puede paquetizar y lo tiene una fintech también. Yo no sé si es así. No he trabajado nunca con una fintech, la veo desde fuera y ya te digo que sobre todo lo que nos sirven a nosotros es para dinamizarnos. O sea, nos pinchan un poquito así y nos hacen dinamizar. Y en cuanto al mundo ciber,
pues probablemente su cobertura, su amplitud es bastante menor que la nuestra, pero también nuestro grado de exposición es mayor, en el sentido que en nuestro caso, por ejemplo, somos un grupo multinacional y nosotros sabemos que el eslabón más débil de toda esa cadena es nuestro nivel de ciber, no es el de los grandes bancos, no es el Banco de México, no, son pequeñas empresas que tenemos dentro del grupo. Tenemos tiempo para una pregunta más. Tenemos tiempo aquí al frente, tenemos una pregunta más. Hola, buenos días. Mi nombre es Humberto Vázquez. Quería saber cuál es, para cualquiera de los panelistas, su opinión sobre la tecnología de blockchain, si la conocen y si consideran que podría ser una solución o alternativa para algún manejo de portafolio, cartera o clientes. Vale, contesto yo. Sí, sí la conocemos. De hecho, estamos desde BBVA en varios consorcios que están estudiando las posibilidades de la tecnología blockchain. Yo creo que tiene cierta utilidad y que puede tener ciertos casos de uso específicos, pero como todo, muchas veces siempre se coge la ola y está en el hype de algo que se pone de moda, ¿no? No renunciamos en absoluto a su uso. En determinados casos, por ejemplo, en el caso de ciberseguridad para temas de autenticación, de gestión de identidades, creemos que puede tener cierta utilización y, por supuesto, en todo el sistema de pagos, que es lo que más se está mirando en profundidad. Como digo, la conocemos, creemos que tiene sentido aplicarlo en casos concretos, pero quizás mi opinión personal es que está en un poquito de hype, todo el mundo hablando de blockchain como si viniese a resolver todos los problemas del mundo. Pues una vez más, muchísimas gracias a todos los panelistas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene un reconocimiento para todos ellos que les van a hacer entrega. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos en este foro de ciberseguridad. Felicidades a todos ustedes. A todo el público asistente les suplicamos de la manera más atenta un aplauso para nuestros panelistas. Vamos a continuar con nuestras actividades y nuestro siguiente panel, así es que por favor les suplicamos no moverse de sus lugares en lo que nuestros siguientes panelistas se acomodan. Entonces tenemos 3 minutos para continuar con nuestra actividad del día de hoy. Muchísimas gracias.